Hello students, how are you today? Welcome to English 2030. Today, Unit 3, Lesson 1. Students, in Unit 3, Lesson 1, these are the contents. Veremos de vocabulario los siguientes verbos. El verbo to do, que significa hacer, y no es igual que el auxiliar. Se escribe igual, pero significa hacer. Ya lo vamos a ir viendo más adelante cuando aprendamos las preguntas y la forma negativa. To make, que significa elaborar, es un hacer, pero más específico. To live, el verbo vivir. To know, saber, conocer. Y to send, enviar. Veamos algunos ejemplos. I have to do the exercises for my English class. My mother always makes chocolate cake for my birthday. Sam and Tina live at 215 Bradford Street in Miami. The teacher knows his students very well. John sometimes sends emails to his friends. A continuación, aprenderemos cómo escribir un email, es decir, un correo electrónico. Tenemos dos tipos de correo electrónico, o por lo menos en el día de hoy vamos a aprender estos dos. Uno que es informal y el otro formal. Comencemos con el tipo de correo informal. Las partes de un correo son las siguientes. Primero, salutation. It is also called greetings. Hoy veremos los siguientes ejemplos. Hello my friend, hi Susan, dear Charles. Hay muchas formas más de comenzar un correo a un amigo, una amiga, un compañero de trabajo. Como segundo, vemos the body, que es el cuerpo del correo. Is the text that makes up the message for the email. Es el texto que hace al correo en sí mismo. Después de esto tenemos un closing, un complementary closing. Sorry. It's a phrase used to end the letter. For example, best wishes, have a nice day, a big hug. Como ejemplos hay muchos más que veremos más adelante. Para terminar, signature, que es la firma. Is the writer's name. Examples, John, your friend Mark, y hay muchos ejemplos más. A continuación veremos cómo se redacta un correo formal o formal email, in this case. Vamos con la primera parte del correo formal, el salutation. Y acá vamos a encontrar que para el sexo femenino tenemos tres formas de dirigirnos. Una es Mrs., Miss y Miss. Por ejemplo, Mrs., que significa señora, Miss, señorita, y la MS, que también se traduce como Miss, es cuando la mujer no quiere dar a conocer su marital status. Cuando la mujer no quiere dar a conocer su estado civil. Susan Smith. O, si nos referimos a un hombre, vamos a decir, Dear Mr. Mark Jones. Si en este caso no conocemos el nombre de la persona a quien le vamos a enviar el correo, que es un correo generalizado, vamos a dirigirlo a una frase que es muy común y es la más usada en inglés, y es to whom it may concern. Luego de eso tenemos el body, el cuerpo del correo, el mensaje. También lo mismo es
el texto, nos referimos al texto que va dentro del cuerpo del correo. Siguiendo con eso, tenemos el closing, el cierre. Hoy los ejemplos que vamos a ver son los siguientes. Kind regards, sincerely, sincerely yours, yours truly, y por último, the signature, que es the writer's name. In this case, for example, is Susan Smith, Account Department Manager. And now, listen and watch the conversation. Oh, what is that? It's an email to John. Can you read it to me? Yes, of course. Dear John, hello. Thanks for your email. I am 27 years old and I'm in the first year of Plan 2030 secondary school. I study English on Tuesdays and Thursdays in the evening. In the morning, I work with my mother from 8 a.m. to 4 p.m. My favorite subject at school is geography, and I'm very happy with all my classmates. I usually do exercises after school. My husband Robert works at a supermarket. We have 2 boys. Michael is 4 and Bill is 2. We live in a new place on Main Avenue, on the 4th floor. It's very nice. On weekends, we usually go to the park in front of the lake. I make lunch, and after that, Robert goes swimming and my sons go to play soccer. They love to play soccer. This is a picture of my family. Best wishes, Susan. Do you like it? Yes, I like it very much. Great. Thank you very much. It was a nice email to a friend. And now, exercises with teacher Marcela. Go ahead, Marcela. Muchas gracias, Daniel. Chicos, los felicito por haber llegado hasta la unidad 3. Hoy comenzamos con nuestros ejercicios. Recuerden que si tienen dudas, pueden consultar siempre al apartado de preguntas frecuentes. Muy bien, alumnos, los invito a trabajar para poder comprender cómo podemos responder algunas de las preguntas que vamos a extraer del email. Tenemos la primera pregunta y dice, How old is Susan? Recordemos que la frase how old significa ¿cuántos años? Vamos a buscar esta respuesta en nuestro email. La primera oración es muy clara y empieza diciendo I am 27 years old. Bien, chicos, aquí tenemos la respuesta. Veamos cómo lo resolvemos. Como Susan es una chica, debo decir she is. Y la frase termina en years old. Por lo tanto, lo único que debemos hacer es completar con el número. En este caso, 27 years old. Perfecto. Vamos a la número 2. Dice, when does Susan study English? Aquí nos pide en qué momento del día ella se pone a estudiar. Si leemos el email, dice en su segunda oración, I study English on Tuesday and Thursday in the evening. Vamos a ver qué ayuda nos da la respuesta. Dice, she studies English on, hay un espacio, and, hay un espacio, in the evening. Recordemos, leyendo otra vez el email, ¿qué nos está faltando? Sí, muy bien, nos faltan los días de la semana. Entonces, completito nos va a quedar. She studies English on Tuesday and Thursday in the evening. Perfecto. Vamos al otro párrafo. Y aquí nos encontramos con la pregunta número 3. What is her favorite subject? Recordemos que subject significaban las materias o las asignaturas. Leamos la primera oración. My favorite subject at school is geography. Por lo tanto, la respuesta va a empezar. It is, y solamente completo con el nombre de la asignatura. En este caso, geography. Bien, vamos a la última oración. How often does she do exercises? Vamos a leer. En la segunda oración del párrafo dice, I usually do exercises after school. Aquí tenemos la respuesta. Usually. Ese es nuestro adverbio de frecuencia. Por lo tanto, vamos a decir she usually does exercises.
Perfecto, chicos. Felicitaciones. Nos vemos en la próxima lesson. See you and bye bye. Thank you, Marcela. Thank you very much. Alumnos, en la clase de hoy aprendimos a redactar un correo electrónico en su tipo informal y formal. So, I see you in the next class. Thank you very much. Bye-bye.